Hola a todos, en este video vamos a ver tres conceptos fundamentales. El primero de ellos es implementar las ecuaciones de la odometría, implementar cuál es la posición X, Y y la posición phi de nuestro robot. Entonces ese es nuestro punto clave en este video, la motivación principal. Pero después encontramos un pequeño error en el cálculo de la velocidad de nuestro programa que tenemos que solucionarlo. Es un error pues muy escondido, pero hay que solucionarlo. Y por último vamos a implementar también sobre nuestro programa, vamos a implementar el tiempo de muestreo. Entonces estos tres conceptos son sumamente vitales para poder implementar el control. Entonces vamos a ver cómo se hace. Y no olvides compartir, darle like y suscribirte. Me ayuda mucho a seguir haciendo videos así. Muchas gracias. Mientras estaba en la revisión del programa de los filtros que hicimos para la llanta derecha y para la llanta izquierda para medir esas velocidades, me encontré que pues está funcionando muy bien, las medidas se están filtrando muy bien, el ruido se disminuyó muchísimo, pero cuando le colocamos carga a las diferentes llantas vemos la disminución de su velocidad. Cuando llegamos y detenemos una de esas llantas vemos que sí se reduce su velocidad. Pero se me ocurrió bajar un poco más la velocidad de la llanta, bajamos a un PWM menor. Cuando bajamos a un PWM menor y detenemos la llanta, nos encontramos de que cuando la llanta se detiene, cuando se bloquea totalmente la llanta, el programa sigue mandándonos una velocidad. Entonces se nos está dando que tenemos una velocidad, supuestamente una medición de velocidad mientras la llanta está detenida. Eso es un error garrafal que no podemos permitirnos. Bueno, ¿por qué está ocurriendo básicamente esto? Tenemos que nosotros estamos calculando la velocidad de la llanta en base a las interrupciones. Nosotros calculamos un tiempo entre tic y tic, entre esas interrupciones que suceden. Pero si la llanta se está moviendo y en un momento determinado se bloquea, se queda quieta la llanta, él siempre va a estar esperando la siguiente interrupción para calcular ese delta de tiempo, cuánto se demoró entre tic y tic. Y si no le llega esa interrupción, por ende no va a calcular el tiempo. Y si no calcula el tiempo, no se va a calcular la velocidad. Y entonces el programa nos va a seguir mostrando la velocidad que tiene la llanta, es la velocidad anterior. Quiere decir, la llanta siempre se quedó moviendo para el programa, mientras esa interrupción no llegó. Hay un delta tiempo el cual sigue corriendo ahí, pero no se va a volver a calcular la velocidad de la llanta porque básicamente no llegó ese resultado. Entonces ahí tenemos el problema. El problema es, bueno, ¿cómo lo solucionamos? Bueno, la única forma de abarcar un problema de esto es buscar un buen café, sentarse y básicamente analizar. Buscar la forma de meter un machetazo que quede por lo menos bonito y que funcione. Eso es lo que pues me dispuse a hacer. La verdad, duré mucho tiempo pensando en este error y cómo se podía solucionar, hasta que por lo menos se me ocurrió un machetazo elegante. Primero que todo tenía que identificar los tiempos entre tics, entonces debería verificar cuál es el tiempo máximo que se demora entre tic y tic sin la llanta detenerse. Entonces puse un PWM extremadamente bajo, un PWM alrededor como de 30, hasta me tocaba empujar la llanta para que arrancara. Y identifiqué que el tiempo máximo en el cual mi llanta aún se sigue moviendo con mucho esfuerzo es alrededor como de 200 milisegundos. Ya después de 200 milisegundos se puede decir que la llanta prácticamente se queda quieta. Ya si entre tic y tic se demora más de 200 milisegundos, se queda quieta. Por ahí vemos que cuando la estoy deteniendo sube un poquito por encima de los 200 milisegundos, pero no llega mucho más allá. Por alrededor 250 milisegundos, 200 milisegundos yo decidí dejarlo por prudencia. Entonces lo que puse fue unas instrucciones, básicamente estas dos instrucciones son unos if que vamos a tener en el void loop, donde vamos a comparar si el delta muestreo de interrupción es mayor que 200 mayor o igual a 200 por el número de tics. Recuerden que ese número de tics, el contador de tics, eso lo hicimos para el filtro del video pasado, entonces hay que multiplicarlo por ese número de tics. Eso puede ir desde 1 hasta un número indeterminado, hasta el número que ustedes determinen. Si esa condición básicamente se cumple, entonces nos va a llevar la frecuencia, el cálculo de la frecuencia lo va a llevar a 0.
Mire que ahí está corriendo el programa, está corriendo muy bien y cuando se bloquea la llanta se nos va a hacer. Básicamente es una solución machetuda, pero funciona y era lo que estábamos buscando básicamente. Otra de las cosas que hice es que el delta tiempo entre tics ya no lo estamos calculando dentro de las funciones de interrupción, sino que las bajamos a calcularlas dentro del body loop. ¿Por qué? Porque si no se hacía así también me iba a presentar un problema porque no iba a entrar a las funciones de interrupción y por ende no se iba a actualizar ese delta tiempo de tic. Entonces básicamente se hizo eso y el programa está funcionando correctamente. Ahí solucionamos ese problema que no esperábamos tener. Bueno, en esta parte básicamente vamos a crear las variables para garantizar el tiempo de muestreo. Entonces ahí creamos las variables que nos van a guardar los tiempos, que son el muestreo actual, el muestreo anterior y el delta de muestreo, que ya se explicó en un video anterior. Ahí creé la variable la cual nos va a guardar el tiempo de muestreo, el que vamos a definir como tiempo de muestreo. Recuerden que en el void loop tenemos que colocar constantemente a medir cuál es el muestreo actual, cuál es ese tiempo de muestreo actual. Entonces son esa primera línea de código que tenemos ahí. Ya después recuerden que tenemos que estar verificando siempre la diferencia entre el muestreo actual menos el muestreo anterior, y ese es el delta de muestreo. Y eso, el comparador del if, ahí vamos a utilizar ese if para comparar que el delta de muestreo sea mayor o igual a ese valor k, que es el valor predefinido del tiempo de muestreo. Cerramos el if y obviamente dentro del if hacemos que el muestreo anterior sea igual al muestreo actual, y con eso terminamos, garantizamos el tiempo de muestreo sobre nuestro código. Las primeras variables que se crean son rtic, rtic anterior y delta rtic. Rtic es básicamente para llevar los tics de la llanta derecha, rtic anterior los tics anteriores, delta rtic es la diferencia entre la actual y el anterior, y r distancia es la distancia recorrida por la llanta derecha. Lo mismo hacemos para la llanta izquierda, lo llamamos ltic anterior y delta tic. Y también vamos a crear una variable L distancia, que es la distancia recorrida por la llanta izquierda. Además creamos las variables C distancia, X, Y y Phi. C distancia es la distancia recorrida por el punto central, X es la posición de X del punto central, la posición Y del punto central y Phi la posición angular del carro básicamente. La otra variable que agregamos es longitud, que esa variable nos define básicamente la distancia entre las llantas. Una parte que es fundamental es incluir la librería match.h. Esa librería nos ayuda a utilizar funciones matemáticas dentro de nuestro programa de Arduino, y vamos a utilizar una función que es un arco tangente, entonces es vital que lo utilicemos. Y por último, como estamos utilizando tanto el número pi, entonces vamos a hacer la definición de ese número pi. Pi se va a llamar pi y va a ser igual a 3,14 con muchos decimales. Entonces pues hacemos esa definición para ya no tener que estar escribiendo ese número tan largo, sino simplemente pi. Bueno, ya después de definir las variables globales, nos vamos a ir a cada función de interrupción y vamos simplemente a incluir esas variables rtic, y le vamos a decir que que cada vez que ingrese a una función de interrupción se incremente esa variable rtic, que básicamente lo que va a hacer esa variable es aumentar cada vez que tengamos un tic, tanto en la función lencoder como rencoder, ltic más y rtic más. Eso es lo que hacemos básicamente ahí. Paso seguido vamos a crear una función que se llame odometría. Dentro de esa función hay unas líneas de código las cuales vamos a explicar a continuación. Primero que todo vamos a calcular un delta tic, rtic, que sería el rtic menos el rtic anterior, que es ant, y ahí estamos haciendo esa diferencia para que cada vez que entremos a calcular la odometría miremos cuánto se ha desplazado, cuánto de diferencia se ha desplazado la llanta derecha. Entonces ahí tendríamos un delta rtic. Ya después de que tengamos ese delta rtic, nos vamos a ir a calcular la distancia recorrida por la llanta derecha, que básicamente se hace con esa ecuación que ustedes ven ahí, que la explicamos en un video anterior, que es r distancia
es igual a pi por el diámetro, que multiplica también a delta R tic dividido sobre el número de tics. Recuerden que ese número de tics mío es 20, pero es porque mi encoder tiene 20 ranuras. Eso ya depende de cada uno, de cuántas ranuras tenga su encoder. Ustedes ya colocarían ahí abajo el parámetro que necesiten. Por otro lado, entonces, nótense que las dos siguientes líneas de código es prácticamente las mismas dos primeras, simplemente que lo que cambiamos por R lo estamos cambiando por L. Es el mismo cálculo básicamente que se hace para la llanta izquierda. Estamos calculando la diferencia de tics de la llanta izquierda y la distancia recorrida por la llanta izquierda. Ya después de que hagamos eso, nos vamos a ir a calcular la distancia recorrida por el punto central, que está definido como C distancia es igual a R distancia más L distancia dividido 2. Básicamente, esa es la distancia recorrida por el punto central. Ya después de tener implementadas las distancias recorridas por la llanta derecha, la llanta izquierda y el punto central, podemos calcular la posición X y Y. Nótense que la posición X y Y se calcula tan fácil como el punto X más la distancia recorrida por el punto central por el coseno de phi más el punto en Y, que es igual a Y más la distancia recorrida por el punto central por el seno de phi. Básicamente esas son las dos ecuaciones que nos calculan el punto XY, es súper sencillo. Ya con eso tenemos entonces mapeada la posición de nuestro robot. Ya después de tener calculados los parámetros X y Y, solo nos falta calcular el parámetro phi, que es la posición angular. Y phi se calcula con esa ecuación que es muy sencilla. Phi es igual a phi más R distancia menos L distancia dividido la longitud entre las llantas, que eso lo desciframos en un video anterior y les recomiendo que vayan y miren ese video, que ya se explican esas ecuaciones. Y por último, phi debe ser igual a la función atan 2, arcotangente 2, que es una función que se utiliza para acotar que ese ángulo phi solo puede estar acotado entre los ángulos desde menos pi y pi, quiere decir desde menos 180 a 180 grados. Eso se hace para que no se nos enloquezca el control. Es sumamente importante que coloquemos esa línea de código, porque si no, ese número se crece hasta el infinito y nos enloquece el controlador. Por último, y como ya estamos enseñados nosotros, actualizamos los tics. El R-tic anterior es igual al R-tic actual y el L-tic anterior es igual al L-tic actual. Básicamente eso para mantener actualizadas nuestras variables y que cada vez que se vuelva a entrar a la función, esas variables anteriores tengan el valor adecuado. Ya como creamos la función odometría, entonces básicamente dentro del void loop vamos a estar calculando cada vez que se cumpla el tiempo de muestreo esa odometría. Y como las variables globales tenemos x, y y phi, podemos llamarlas simplemente dentro del código y listo. Eso sería básicamente todo. Con eso tendríamos implementada la odometría sobre nuestro coche. Como este video ya se me hizo algo largo, vamos a dejar hasta acá. La idea es en el próximo video empezar a probar este código de la odometría. Vamos a improbarlo con una interfaz con MATLAB y vamos a intentar ver otros programitas que yo hice por ahí para intentar comprobar si lo que nos estaba dando este odometría, si estas mediciones si estaban bien. Entonces nos vemos en el próximo video para probar este código. Yo lo que les digo es que ya lo he probado, el código está muy bien, funciona bien. Y nos vemos en el próximo video. Espero que estén muy bien, que me ayuden a compartir este video, que le den like a este video, que se suscriban y que me ayuden a compartirlo más que todo para que este canal siga creciendo, y eso me ayuda mucho a hacer videos así. Muchas gracias, espero que estén muy bien, que les esté gustando mucho estos videos y espero hacer cada vez más reducidos los videos para que no tenga tanta cháchara y vayamos justo al grano. Espero que estén muy bien y hasta luego, nos vemos en la próxima.